espero o puedo hablar? Bien, hermanos, buenas noches. Empezamos la novena de Pentecostés. Una vez el Señor ha resucitado, se les aparece a los apóstoles y dice que después de su pasión se presentó vivo durante 40 días, dice los Hechos de los Apóstoles, dándoles muchas pruebas y mostrándose y hablando del reino de Dios, Jesús, ¿no? Y mientras comía con sus discípulos, les encargó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran lo prometido por el Padre, la promesa que yo les he anunciado, dijo Jesús, que ustedes serán bautizados dentro de poco con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es una promesa del Padre y del Hijo. Nosotros sabemos que Dios cumple las promesas. Él no promete y no cumple. Él promete y cumple. Entonces, si el Señor nos ha prometido, como la gran promesa es el Espíritu Santo, entonces significa que esto es lo máximo, lo máximo. Y que Él le dice a los apóstoles, esperen, no se alejen, esperen. Yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá esperamos? Estamos esperando. Porque hay algunos que no esperamos nada, ¿no? Estamos acá y no esperamos nada. Bueno, la promesa es para los que esperan, para los que quieren, para los que creen que Jesús es capaz de darnos el Espíritu Santo. Eso es lo que nos distingue del resto de las personas. Cuando Jesús se presentó en su ciudad, donde Él se habría criado, en Nazaret, dice la Escritura de que, como era la costumbre, Él fue el domingo a la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura y le pasaron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo abrió y dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, porque Él me ha ungido para que yo dé las buenas nuevas a los pobres, para enviar a anunciar la libertad a los cautivos, para darle la vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos. Cristo resucitó a los muertos, Cristo dio vista a los ciegos, Cristo sanó a los leprosos, Cristo hizo todo eso porque estaba con el Espíritu Santo. La gran diferencia es el Espíritu Santo. El servidor de Cristo, la persona que ha decidido servir al Señor, necesita de esta presencia del Espíritu Santo. Y a veces pareciera que el Espíritu Santo nos dice tan poco. Sin embargo, la persona que es tocada por el Espíritu Santo hace la gran diferencia. Yo tengo una hija, la segunda hija, que terminó arquitectura, terminó su profesión y vino para acá. Y estaba en la iglesia y se acercó una hermana que es llena del Espíritu Santo y le dijo, a ver, deme sus manos, mi hija, le dijo. Y entonces mi hija le puso las manos así. Y esta hermana le dijo, sus manos tienen un toque de Dios. Dios la ha llamado a hacer algo importante con sus manos. Deje lo que está haciendo y haga lo que el Señor le dice. Las manos de usted están listas para ser una pintora. Y mi hija dejó la arquitectura y se dedicó a la pintura. Ama la pintura, está enloquecida con la pintura. Es de poco tiempo que está pintando. Pero ¿qué es eso?
obra del Espíritu Santo. Nosotros tenemos nuestros proyectos, hacemos lo que nos parece y lo que nos da la gana y no estamos interesados en los proyectos de Dios. Los proyectos de Dios son lejos mejor que los nuestros. Cuando yo me casé, nos acostábamos en una hamaca a charlar con mi esposo y una noche le pregunté, él trabajaba en la corporación, tenía una gerencia. Y una noche le pregunté, ¿usted tiene un sueño? Y él me dijo, los sueños, sueños son. Ya le dije, está bien, pero ¿usted sueña con alguna cosa? No, Gugi me dijo. ¿Pero no tiene algún sueño? Sí, me dijo, soñaría con tener una empresa. ¿De qué? Le dije, de cal, me dijo. ¿Y cómo es esa empresa? No, se explota la piedra en el yacimiento, después se tritura, se calcina, se mete al horno y se apaga con agua y de ahí sale la cal. ¿Y para qué sirve la cal? La cal sirve para los ingenios, sirve para las curtiembres, sirve para las gaseosas, sirve para un montón de cosas. Y le dije, ¿qué le parece si le pedimos al Señor por ese sueño que usted tiene? Y mi esposo suspiró y me miró como diciendo, y él me dijo, Gugi, usted tiene que diferenciar de la realidad de los sueños. Y yo le dije, no, de ninguna manera, así no funciona la fe. La fe funciona en pedir lo que nosotros no somos capaces de hacer, pero Dios sí es capaz de hacer. Eso es la fe, le dije. Él no nos entendíamos, él pensaba como piensa el mundo, ¿no? Como nosotros tenemos las cosas en la cabeza, así pensaba él. Y nosotros los carismáticos que venimos acá, estamos más en el espíritu. Y entonces yo le agarré la mano y le dije, Señor, yo te pido por el sueño que tiene mi esposo. Para él es imposible, pero para vos no hay nada imposible. Yo te pido por ese imposible. Y me acordé de una hermana que tenía unos dones maravillosos. Tenía dones de visión. Y entonces salté de la hamaca, corrí al teléfono y la llamé y le dije, Raquelita, yo quiero orar con usted y mi esposo. ¿Será que podemos ir a su casa? Claro, mi hija, venga. Eran 7:30, 8 de la noche. Me costó convencerlo a mi esposo. Al final, él aceptó y fuimos. Y llegamos a la casa de Raquelita y Raquelita me dice, bueno, ¿qué quieren? Y yo les dije, orar Raquelita. Y ella dijo, ¿y de qué quieren orar? Y entonces saltó mi esposo antes que yo diga alguna palabra y dijo, Federico dijo, queremos orar por lo que Dios quiere, para escuchar lo que Dios tenga que decirnos. Lo que Él quiera decirnos, eso nomás. Yo no dije nada. Raquelita empezó a orar en lenguas. El don de las lenguas es fantástico. El don de las lenguas es maravilloso. Dice la Escritura que el don de las lenguas es la oración que llega directo a Dios, sin interferencia. Toca el corazón de Dios. Nada le impide llegar al trono de Dios. Y ella oró en lenguas y después empezó a decir, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor. Mi esposo me miraba como diciendo, ¿dónde me trajo usted, no? Y entonces Raquelita dijo, veo un galpón blanco, con el techo blanco, con el piso blanco, con todo blanco, como si hubiera nevado. Y veo unos, ella no dijo silos, pero dijo unas chimeneas altas que sobrepasan el techo, también blancos, y bota un humo blanco.
Y veo, dice, en una cinta negra que viene en unas bolsas blancas con unas letras azules, pero no puedo leer lo que dicen las letras. Pero dice, se acercan, las bolsas se acercan. Y entonces ella empezó a gritar y decir, dice cal, cal, cal. Federico abrió los ojos así como el búho y no podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer, me miró como si yo le hubiera dicho algo y yo le dije así. Yo no he dicho nada, ni había abierto mi boca. Y entonces ella le dijo, mi hijo, crea, Dios le va a dar una empresa, solo crea mi hijo, le dijo. Crea, porque la fe es como cuando el agricultor larga la semillita en la tierra y él sabe que esa semillita va a germinar, va a crecer, va a dar su fruto. Así es la fe, tiene su tiempo, pero usted solo crea. Y para hacer el asunto súper corto, un día lo llamaron a mi papá de la Cámara de Industria y Comercio y le dijeron, está un señor de la Argentina estaba en muy, muy mala situación, estaba vendiendo sus cosas a precio baratísimo. Y entonces le dice el gerente de la Cámara de Industria, le dice, mira, hay un argentino que está vendiendo una fábrica de cal. Y he llamado a los otros asociados para ver si tienen interés y nadie tiene interés en la fábrica de cal. Entonces lo llamo a usted para ver si usted tiene interés. Y mi papá dijo, no, yo no estoy en ese sector, no me interesa, le dijo, no me interesa. Pero se acordó de mi esposo y dijo, espera, mañana te llamo, es que yo tengo un yerno que es ingeniero químico, voy a hablar con él y mañana te llamo. Y llamó en la noche a mi papá, en la mañanita, llamó temprano, y le dijo a mi esposo, Federico, hay un señor que está ofreciendo una planta de cal. Si te interesa, habla con él, velo, qué es lo que pide, de qué se trata, y si interesa, me llamas y hablamos. Y mi esposo viajó a Córdoba, la Argentina, compró la planta, la desmontaron, construyó mi esposo los hornos en Yacuse y la planta de hidratación acá en el Parque Industrial. Esos son los proyectos de Dios, lejos de nuestros proyectos, de nuestras limitaciones, de nuestra pequeñez, porque nuestra cabeza no da más para pensar un poquito más. Pero Dios tiene proyectos muy por encima de los nuestros. ¿Cómo vamos a obtener esos tesoros? A través de la oración del Espíritu Santo, pidiéndole al Espíritu Santo por nosotros, orando, clamándole al Espíritu Santo, abriendo nuestros corazones al Espíritu Santo. Esto es Pentecostés. Esta es la fiesta que estamos celebrando hoy. Este es el nacimiento de la iglesia. Los primeros cristianos nacieron llenos del poder del Espíritu Santo, llenos del poder. Y hicieron los milagros que hizo Jesús, porque creyeron en las promesas de Cristo. Creyeron que Cristo había prometido eso y decidieron hacerlo. Ahora, hay un gran santo, San Agustín de Hipona, de Argelia, del norte del África. Y este santo, que estaba perdido en las cosas del mundo, tuvo una conversión porque tenía una madre espectacular que oraba por él. Y él dijo algo interesante. Él tiene una frase famosa, que es conocido por esa frase, o más bien la frase conocida por él. Dice, tarde te amé, hermosura mía, tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera. Y yo te buscaba afuera. Y deforme como era,
me lanzaba sobre las cosas que vos creaste, pero vos estabas dentro de mí y conmigo, y yo no estaba contigo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la presencia de Dios dentro de nosotros. A Dios no lo buscamos afuera, lo buscamos adentro. Por el bautismo Dios ha querido venir a habitar en nuestro corazón y en nuestra propia vida. No tenemos que salir, no tenemos que buscar las cosas de afuera. Las cosas de afuera van a venir mientras nosotros encontremos a este Dios vivo que habita dentro de nosotros. El Espíritu Santo habita en nosotros. Es más, San Pablo dice, ¿no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo? ¿No saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo? Que ustedes lo han recibido de Dios y Él habita en ustedes. ¿Cuántos de nosotros buscamos a ese Dios allá arriba de las nubes? ¿Cuántos de nosotros clamamos a Dios, ese Dios allá lejos? ¿Cuántos buscamos a Dios lejos? ¿Cuántos de nosotros cerramos los ojos y buscamos a Dios dentro de nosotros? ¿Cuántos oímos a este Dios vivo en el latir de nuestros corazones? Yo le dije a mi esposo, ¿usted tiene un deseo? Un sueño, le dije. No, me dijo, los sueños son. No, los sueños y los deseos que están dentro de nosotros son inspiración del Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos pidiendo por un trabajo y no estamos diciéndole al Señor, ¿qué tenés vos para mis hijos? ¿Qué tenés vos para mí? ¿Dónde están los dones y los talentos que vos me has dado? ¿Dónde están, Señor? Yo quiero conocerlo. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos buscar las cosas de Dios, no correr detrás de lo que nosotros queremos, porque lo que Dios quiere para nosotros es mucho mejor que los proyectos que nosotros tenemos. Entonces, la promesa de Dios para nosotros está en la respuesta del Espíritu Santo que nace en nuestro interior. ¿Cuántos sueños se han quedado en el olvido porque nosotros hallamos que era imposible? O alguien nos dijo que era imposible. Y no supimos que estaban puestos por el Señor dentro de nosotros. ¿Cuántos sueños han quedado olvidados porque dijimos imposible? Es que las cosas de Dios son posibles porque Él las hace posibles. No porque nosotros la hagamos posible. El ser humano es muy limitado, demasiado limitado. Pero Dios hace que las cosas se realicen porque Él sabe cómo hacerlo. Una muchacha vino a orar, me contaba este testimonio, fui a orar con el padre Cris. Porque yo quería estudiar, no me acuerdo qué profesión me dijo, y el padre agachó la cabeza, oró y dijo no. Dios quiere que vos estudies psicología de niños, porque vos vas a ayudar a muchos niños. Y entonces ella postuló a una beca así, y no la aceptaron en ninguna universidad, y ella quedó triste. Y volvió donde el padre Cris y dijo, padre, mire, yo hice lo que usted me dijo, pero no me aceptaron en ninguna universidad, me rechazaron de todas. Y entonces el padre volvió a orar y le dijo, no, dice el Señor que esperás 6 meses. Entrá a la universidad aquí, estos 6 meses, y te van a dar lo que Dios ha preparado para vos, que es esto. Y a los 6 meses la llamaron y le dieron una beca totalmente pagada para que ella estudie psicología para niños. Ahora ella es una gran psicóloga que trabaja. ¿Quién conoce los planes de Dios? ¿Quién es capaz de conocerlo? Esto pregunta San Pablo en la carta a los Corintios. Dice, ¿quién es capaz de entender a Dios? ¿Quién puede conocer los proyectos de Dios? ¿Quién sabe qué es lo que Dios quiere?
Y San Pablo responde y dice, el Espíritu Santo, su Espíritu. El Espíritu Santo es el único que conoce los planes y la voluntad de Dios. Bueno, ¿cuál es la oración que usted tiene? ¿Qué es lo que usted le pide a Dios? ¿Por dónde va su oración? Nuestra oración tiene que ir por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. A mí me ayudó muchísimo, muchísimo entender lo que era el Espíritu Santo con un testimonio que he contado muchas veces, pero se los voy a contar porque me interesa que ustedes se lo cuenten a sus hijos o que se lo cuenten al esposo. De esto se trata la fe, ¿no? De que lo que yo aprendo lo cuento. Entonces, esta es la idea. Cuando me casé con mi esposo, yo le pedí a mi mamá, tenía unas palomitas blancas, y yo le pedí que me regale 2 palomitas. No sabía lo que eran las palomitas, que ahora no las quiero ni regaladas, pero bueno. Entonces me regaló 2 palomitas. Y nos fuimos a vivir, y estas palomitas se asentaban en un techito bajito al salir de la cocina. Y se fueron multiplicando las palomitas, y eran 7 palomitas en poco tiempo. Y con mi esposo teníamos una mesa a la sombra de un árbol, y nos sentábamos a tomar el desayuno en el verano a la sombra del árbol, porque es fresco, verde en el jardín, lindo, un lugar muy lindo. Y ahí tomábamos tranquilo el desayuno. Y cuando nos levantábamos, las palomitas bajaban del techito y se venían detrás del pan. Y empezaron ya a tumbarnos las tazas, los platillos y los vasos. Entonces mi esposo me dice, Gugi, mire, o usted compra platos y vasos de plástico o regala estas palomitas de aquí, porque ¿dónde vamos a ir cada vez comprando más tazas y vasos? Entonces yo dije, me deshago de las palomitas. Y la llamé a la muchacha y le digo, Inés, en una caja de cartón con un lápiz hacerle unos agujeros así, y me las va a meter las 7 palomitas, ponémela en el maletero del auto y yo voy a ir a dejarlas Yo trabajaba entonces en una carpintería en el Parque Industrial y vivía aquí cerquita de la terminal. Entonces, cuando salía me dice Inés, ya están señora la caja con las palomitas en el maletero. Ah, ya, bueno. Entonces fui al Parque Industrial y en medio parque estacioné, abrí el maletero, saqué la caja y volaron las palomitas. Me fui al trabajo, etc. Cuando estábamos en la noche acostados en la hamaca con mi esposo charlando, viene la muchacha y me dice, señora, las palomitas están aquí en el techo. Yo le digo, pero no puede ser. Sí, me dice, aquí están en el techo. Y mi esposo me dice, ¿pero no las llevó al parque? Sí, pues las llevé al parque, le digo. ¿No? Claro, me dice, yo se la puse en la caja de cartón. Qué raro. Bueno, le digo, me las vas a volver a poner en la caja y mañana las llevo otra vez al parque. Y me las volvió a poner, la metí en el maletero, totalmente cerrado, y la llevé al parque y ya la llevé hasta la carpintería, que era un galpón inmenso. Y lo llamé al sereno y le digo, mira, dale arroz, ponele agua a estas palomitas y que se queden aquí. Ya, señora, me dice. Cuando llegamos en la noche y estábamos en la hamaca charlando con mi esposo, otra vez viene la muchacha y me dice, señora, las 7 palomitas están aquí en el techo. Y me llamó la atención. Cuando yo leí el libro de Noé, de la inundación, que se inundó 40 días, dice que Noé sacó un cuervo y el cuervo se va y se fue, ¿no? Y no volvió más. Para la segunda vez Noé saca una palomita y la palomita va, da una vuelta y vuelve. Y dice Noé se dio cuenta que todavía no habían bajado las aguas porque no trajo nada en el pico. Y la segunda vez dejó pasar unos días más y vuelve a sacar la palomita se va y viene con un ramito de olivo en el pico. Cuando Dios habla del Espíritu Santo, uno de los signos del Espíritu Santo lo presenta al Espíritu Santo
como una paloma que baja del cielo sobre los hombros de Jesús. ¿Pero qué significa eso? Para nosotros la paloma significa paz, eso es lo que tenemos en la cabeza. Pero no, la paloma significa un ave que ha hecho su nido en nuestro corazón. Y cuando nosotros pecamos, alza vuelo, pero está dispuesto a volver a su propia casa. El Espíritu Santo siempre quiere volver. Habitó en nosotros desde el bautismo, pero quiere volver y está buscando la oportunidad de volver. Hasta el último minuto de vida que tengamos, el Espíritu Santo quiere habitar en su propia casa, que es nuestra vida. Entonces, cada vez que nosotros podamos abrir el corazón y decirle: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Mire, no quería contar esto, pero le voy a contar nomás. No estaba en mis planes, pero bueno. He escrito un libro, se llama Sin Mérito Alguno. Y es un libro que cuenta arriba de unos 70 y tantos testimonios de lo que hemos vivido a lo largo aquí en la mansión. Y me tomó tiempo escribirlo, pero a veces estaba durmiendo y el Espíritu Santo me despertaba y me decía que tal palabra en tal página no estaba correcta, que la cambie por esta otra. Mire, yo sé si que les cuento, ustedes no me van a creer, pero qué pena, porque de verdad les estoy diciendo la verdad. Yo me levantaba, prendía el computador, iba y miraba en la página y encontraba esa palabra. Y el Señor me decía: esa está mal, es esta otra palabra. Y así me fue cambiando un montón de frases y de palabras. A veces estaba sentada en el computador pensando escribir algo y era como si me dictara esto. Me decía que no ponga estos detalles, que ponga otro. Me dijo que no ponga algunos testimonios, pero que ponga otros. Y me fue cambiando las cosas. Ay, ¿qué yo les puedo decir? He quedado fascinada con el Espíritu Santo. Es decir, creo que he tocado las manos al cielo con la presencia del Espíritu Santo. Y en cada momento le pido: ven Espíritu Santo, ¿qué te parece esto, Espíritu Santo? ¿Qué opinas de esto, Espíritu Santo? Es fantástico el Espíritu Santo. Había un rey en Siracusa, que es Italia, es como una bota grande, ¿no?, que entra al Mediterráneo, y después hay una isla de Sicilia abajo, y ahí hay una ciudad que se llama Siracusa, que tenía un rey. Entonces, en esta época, pertenecía a Grecia, ahora es Italia, pero antes pertenecía a Grecia. Y el rey de Siracusa había hecho un barco inmenso, porque las guerras eran por mar. Como Grecia no es una nación, son muchas naciones, eran muchas ciudades-estado, y las guerras se hacían por medio del agua, ¿no?, contra Turquía, Asia Menor, etcétera, etcétera, toda esa parte del Mediterráneo. Y entonces este rey construyó una embarcación inmensa, además que todo el comercio también se hacía por el agua, porque Grecia son ciudades-estados con muchas montañas, entonces difícil atravesar por todo eso. Entonces todo el transporte a Egipto, a Alejandría, era por medio de embarcaciones. Entonces este rey hace una embarcación inmensa y llama al ejército, la hizo en la arena, ¿no?, y llama a los obreros y qué sé yo para empujarlo el barco que entre al agua. El barco está hecho para ir al agua. Y nadie podía moverlo un milímetro. Entonces llamó al ejército
y a todos los hombres para que fueran a empujar el barco al agua, porque de nada servía la embarcación inmensa en la arena, y nadie podía moverlo ni un poquito. Entonces el rey lo manda a llamar a un gran físico, matemático, inventor. Arquímedes era un tipo brillante, físico, matemático, de todo. Y lo llama y le dice: tengo un problema, este barco no lo puedo mover. Y le contesta Arquímedes: yo voy a moverlo con un solo dedo. Oiga, ¿a usted le parece eso real? Y se fue Arquímedes. Y se metió al mar, y pasó una soga o una cuerda, así, y desde el mar empezó a mover, desde la distancia era movida, las cuerdas estas eran unas poleas, y con esa polea él solo movió esa embarcación inmensa y la metió al mar. Cuando nosotros conocemos a la iglesia, el barco inmenso de la iglesia católica está en el mundo entero. La iglesia está en la China, está en África, está en el norte de Europa, está en los Estados Unidos, está en Ushuaia, ahí al sur de la Argentina. ¿Dónde no está la iglesia católica? Esta gran embarcación que la mueve el Espíritu Santo. ¿Y cómo la mueve el Espíritu Santo? Así como con poleas, como hizo Arquímedes. El Espíritu Santo es capaz de mover los obstáculos y las cosas más grandes con una gracia, con una libertad, con una sencillez. Así como puede ser tan milagroso lo que hizo Arquímedes con este barco del rey de Siracusa. Si la iglesia se mueve con el poder del Espíritu Santo, imagínese la vida de usted. La vida de usted se mueve con una facilidad impresionante si nosotros estamos dispuestos a que el Espíritu Santo obre en nosotros. Cuando las cosas no nos salen es porque estamos insistiendo en lo nuestro. Cuando las cosas salen es porque hemos cambiado lo nuestro por los proyectos de Dios. Y cuando nosotros le decimos a Dios: ¿sabes qué, Señor? Me cansé. Hacelo como a vos te parezca. Entonces sí, las cosas se van a mover. Dice la Escritura que Pedro pescó la noche entera y no sacó ni un pescadito así de chiquitito. Y al amanecer, cuando ya estaba lavando las redes para irse a dormir, se acercó Jesús, que estaba predicando por ahí, y le dijo: Pedro, echa las redes al agua. Pedro dijo: no, se está pescando toda la noche y no he conseguido nada. Pero se quedó quieto y después dijo: bueno, en tu palabra voy a echar las redes. Como diciendo, confiando en lo que vos decís, voy a echar las redes. No en lo que yo creo, porque yo no creo que exista un solo pez ahí si me pasé toda la noche pescando. Pero si vos lo decís, voy a echar las redes. Y largó las redes y las redes se llenaron y fueron capaces de llenar el barco y los barcos vecinos, las barcas vecinas. Hoy vamos a echar las redes. Hoy vamos a echar las redes. Señor amado, vos conocés que igual que Pedro habemos muchísimas personas frustradas, con grandes barreras por delante, porque el mundo nos está diciendo que la situación está mal,
que las cosas no caminan, que no se puede, que es imposible. Porque hace mucho tiempo que estoy batallando con algo y no se da, y no avanza, y no puedo, y ya no tengo ni las fuerzas, ni las ganas, ni las esperanzas, ni nada, y he perdido todo. Pero ahora en tu palabra, pero ahora en tu espíritu, vamos a echar las redes, Señor. Echamos las redes en tu nombre, para que tu Espíritu Santo mueva la voluntad de Dios, que se haga lo que Dios quiere en nuestra vida, los proyectos de Dios, los planes de Dios, lo imposible de Dios. Todo esto que se realice en nosotros, Señor, para que podamos dar gloria a tu nombre, para que podamos testificar de vos, para que podamos de verdad anunciar a un Cristo vivo, real, resucitado, un Cristo que camina con nosotros en todo momento, cada día. Lo que es imposible para el mundo es posible para vos, y nosotros apostamos a lo tuyo. Apostamos a tu voluntad, apostamos a tus promesas, creemos nosotros en tus promesas, creemos en la promesa del Padre y esperamos esta presencia de tu Espíritu Santo. Amén.